Aló, aló.
Aló. Bueno, hasta este momento está Fabián Castro solamente conectado, pero vamos a comenzar igual con la clase bueno, va a quedar grabada para que la puedan ver después si es que por algún motivo no se logran conectar hoy día. Bueno, básicamente haciendo un poco un resumen de la semana pasada. La semana pasada hablamos sobre los controladores industriales. Lo que mencionamos es que... Dame un segundo. Ahora sí. Tenemos diferentes marcas de controladores. Hay marcas prestigiosas que tienen variedad de equipos. En este caso, en esta lámina tenemos aquí equipos Siemens, Rockwell, Opto22, Schneider, Mitsubishi, Phoenix Contact, ABB, Pils, Unitronics. Y hay una tarea, ¿no es cierto?, que tiene relación con esto. Básicamente la tarea yo la subí al aula y consiste en que ustedes puedan tomar uno de estos PLC, un PLC que sea de tipo modular, como estos que aparecen acá. Se fijan, estos tienen módulos que se van agregando. Esos módulos pueden ser tarjetas de entrada, salida, pueden ser módulos de comunicación. Se puede elegir entre distintos procesadores, ¿ya? Entonces, la idea es poder investigar sobre qué módulos tienen disponibles, qué cantidad de entradas y salidas puede manejar cada uno de estos PLC. Ustedes pueden elegir de la marca que ustedes quieran. También qué puerto de comunicación o qué tipo de comunicación soporta el PLC. Eso puede ser directamente en su CPU o también puede ser la comunicación que soporta a través de un módulo que se le pueda adicionar, ¿no es cierto?, al PLC. Y por último es el tema de qué software se usa para programar el PLC. Ya básicamente esa es la tarea, son las cosas que uno se ha enfrentado al momento por ejemplo, de evaluar para un proyecto qué PLC usar. Entonces, como les decía, el tema de los software es súper importante porque hay equipos que tienen software que tienen un valor bastante alto y versus otros que tienen software en una versión básica que normalmente sirve para la mayoría de las aplicaciones, donde el software ustedes lo pueden descargar de internet de forma gratuita. Por ejemplo, acá abajo aparece un PLC que es el Unitronics, que este permite descargar el software. El software ustedes lo pueden descargar en forma gratuita, pero requieren un cable especial para poder conectarse al PLC y cargar el programa desde un computador. Existen otros PLC, por ejemplo este que está acá en medio, que es el Opto22, que tiene una versión básica que es gratuita del software. Este no requiere un cable especial para programarlo, ya simplemente es por un cable de red conectado a un switch, que bueno, hoy día vamos a revisar un poco qué significa un switch, y ustedes pueden cargar el programa en este controlador. ¿Ya? Y así hay diferentes marcas. Ya, por ejemplo, en Allen Bradley, acá en el frente, donde va el procesador siempre uno lo distingue porque tiene una especie de llave donde uno lo puede poner en modo RAN o en modo programación. Y esa llave, bueno, y se ve aquí en el frente del procesador de que hay un tipo de conector que es un DB9 y normalmente ese DB9 es para una conexión por un protocolo de comunicación, por una norma de comunicación se podría decir que es RC232, ya que también lo vamos a mencionar hoy día. Entonces, eso fue lo que vimos la semana pasada, hablamos un poco de la historia, de cómo aparece el primer controlador industrial, dijimos que era un módico, la cantidad de entrada y salida, ¿no es cierto? El equipo que trabajó en este primer controlador. También mencionamos el uso, ¿no es cierto?, de estos controladores en la industria y cómo el contar contar con entradas y salidas analógicas hizo que desplazaran, ¿no es cierto?, en cierta forma los DCS, que otro sistema de control distribuido que está más orientado al control continuo, control con señales analógicas, que dijimos que analógicas eran estas señales, ¿no es cierto?, que pueden tomar
valores que están en un rango, por ejemplo, entre 0 y 10 volt, o entre 4 y 20 miliamperes, que son señales estandarizadas. Entonces, también revisamos, ¿no es cierto?, cómo se digitalizaba eso, porque finalmente es un procesador el que está dentro del PLC, y este tiene que, en el fondo, procesar en forma digital, en ceros y unos. Por lo tanto, esta señal de 0 a 10 volt, de 4 a 20 miliamperes, se transforma en una palabra, ¿no es cierto?, que es una combinación de ceros y unos, una palabra binaria. Entonces dijimos que dependiendo de la cantidad de bits, nosotros íbamos a tener mayor resolución, ¿no es cierto?, si es que es más grande la palabra, porque ese valor de 0 a 10 volt se va a dividir en porciones más pequeñas, por lo tanto podemos distinguir cambios más pequeños, ¿no es cierto?, en la entrada. O también, si es que es un módulo de salida que permite controlar un variador o una válvula, ¿ya? Entonces, eso fue lo que revisamos la semana pasada y mostramos algunas ventajas, ¿no es cierto?, de la comunicación digital frente o la transmisión de una señal digital frente a una señal analógica. Y básicamente, una de las ventajas más grandes es que la señal analógica, al tener ruido, es muy difícil poder separar el ruido de la señal, ya que esta gráfica que está en rojo, acá a mano izquierda, versus la señal digital, que si tiene ruido, como la que se muestra en la derecha, debido a que los niveles que se usan para detectar cuando estamos hablando de un 0 o de un 1 lógico, están por debajo de los valores máximos, por lo tanto, permite filtrar en cierta forma y distinguir dónde está el 1, dónde está el 0, a pesar que la señal esté deformada, ¿ya? Este es ruido, ¿no es cierto?, que va junto con estos ceros y 1 que se transmiten. Entonces, hoy día vamos a centrar la atención en esto, en el tema de la comunicación digital. Mostramos las etapas de un proceso de conversión de análogo a digital. Ya dijimos que de una señal continua en el tiempo y continua en valores de amplitud, pasábamos a una señal que solamente tomamos muestras en distintos instantes de tiempo, y esas muestras después tenemos que cuantificarlas, ¿no es cierto?, en valores de tensión. O sea, el procesador finalmente, que está dentro del PLC, solamente toma muestra en algunos instantes de tiempos y también para algunos valores. Si existen valores que son diferentes a los valores exactos, ¿no es cierto?, que nos permite la conversión, lo vamos a aproximar a algunos de los valores, ¿no es cierto?, que nos permiten las combinaciones de ceros y unos. En este caso está el ejemplo de 4 bits, y en estos 4 bits, fíjense que aquí hay valores que están próximos y se tienen que ajustar, ¿no es cierto?, a los valores que tengo disponibles con estos 4 bits. Continuando, mostramos que a mayor cantidad de bits en la digitalización tenemos una señal que es más parecida a la señal real, ¿ya? Bueno, y finalmente pusimos algunas conclusiones, ¿no es cierto?, donde decíamos que la señal analógica, en cuanto a valor en el tiempo, son infinitos, valores de amplitud infinitos, y en el caso digital son finitos, ¿ya? Son finitos, pero respetando, ¿no es cierto?, respetando la teoría del muestreo, por ejemplo, no deberíamos perder información, a pesar de que estamos tomando muestras en algunos instantes de tiempo. Ahora, desde el punto de vista de la amplitud, sí existe un error que se produce ahí al realizar la conversión, al tener que aproximar valores a los valores establecidos, ¿no es cierto?, por la cantidad de bits del módulo. Continuando con eso, ¿no es cierto?, mostramos cómo se realiza un escalamiento. Esto se hace en el PLC para poder trabajar con valores, ¿no es cierto?, de temperatura, por ejemplo, o de presión, o de caudal, que se ajusten a los valores reales. Nosotros vamos a recibir una señal de 0 a 10 volts, se va a generar una conversión, ¿no es cierto?, dependiendo de la cantidad de bits. Por ejemplo, en este caso va de 0 a 255, pero lo importante para el operador y también para los cálculos que se realicen en el controlador es que nosotros tengamos valores reales de temperatura.
Entonces, a través de este procedimiento, ¿no es cierto?, que ajustar una ecuación de la recta, nosotros logramos tener los valores reales de temperatura y trabajar con eso. Finalmente, en la pantalla, ¿no es cierto?, del operador, él lo que visualiza son valores reales de temperatura. Entonces, si se desea ajustar una cierta temperatura, por ejemplo, él va a ingresar datos de temperatura, no datos de cuentas digitales, que en realidad no le dicen nada, ¿ya? Entonces se ingresan valores de temperatura. Ahí se dieron algunos ejemplos. El bloque que se usa en el PLC Celio, que es el que estamos usando para programar, es el gain, que ese nos permite ajustar esta ecuación de la recta de la forma en la que se muestra acá en el ejemplo. Entonces, se mostraron algunos ejemplos adicionales. Controlar una bomba con una entrada analógica, pero la bomba es una partida directa. Entonces, para hacer eso, nosotros finalmente lo que usamos es un bloque, que es el que está acá, que es un bloque de trigger, que nos permite una histéresis. O sea, nos permite en el fondo poner dos puntos, que son estos que dicen num, ya que son variables numéricas del celio. Una está en 80, otra en 100, y esta entrada, ¿no es cierto?, que es de temperatura, que pasa por el bloque de ganancia, que nos permite hacer el escalamiento, y desde ese escalamiento tenemos valores reales de temperatura, y cuando sobrepasemos los 100, se va a poner, por ejemplo, si fuese un ventilador, se pondría en funcionamiento, y cuando bajemos de 80, se va a detener. Ya no es el mismo punto donde parte y para este motor. Se explicó, ¿no es cierto?, en su oportunidad el motivo por el cual se hace esto, ¿ya? Quizás el control no es tan exacto, vamos a tener, ¿no es cierto?, una especie como de diente de sierra con variaciones de temperatura, pero por otro lado, el motor no va a partir y parar tantas veces, ¿ya? Eso era un poco la explicación. Y bueno, dentro de las tareas o dentro de los proyectos, ¿no es cierto?, son 3 proyectos los que están, de los que ustedes pueden elegir, y uno de los proyectos tiene que ver con comandar un variador de frecuencia desde el PLC. Entonces, para comandar ese variador de frecuencia, acá se pone un ejemplo, ya que tiene un botón de partir, otro de parar, una parada de emergencia, y un relé, que es un relé que se puede configurar en el variador de frecuencia, que nos permite saber el estado de este variador. ¿Ya? Aquí dice como ready, y bueno, si el variador está apagado, este contacto va a estar abierto. Si el variador entró en falla, por ejemplo, por sobrecorriente o algún otro tipo de falla, se va a abrir este contacto, por lo tanto nos va a indicar al programa de que ocurre algún problema con el variador, y aunque le demos partida, existe un bloque acá, ¿no es cierto?, que es un flip-flop, que está configurado de tal forma que si recibe una señal, por la entrada de reset que está por acá abajo, esto no va a permitir que parta el motor o que le llegue señal a ese motor, o señal a ese variador de frecuencia a la entrada de partida, ¿ya? Producto de que no está la señal de ready. De la misma forma opera el parar o el botón de la parada de emergencia, ¿ya? Entonces aquí, bueno, se muestra cómo se hace esa configuración, y acá hay un programa que yo hice en alguna oportunidad donde se usa una entrada analógica que está aquí abajo, dice IP, pasa por un bloque de escalamiento, y por otro lado tenemos una señal de salida que aparece como una QBXT2. ¿Eso por qué aparece así? Porque es un módulo adicional que se conectó al PLC para poder tener una salida analógica. Esta salida analógica creo que era una salida de 0 a 10 volts, esto lo hice el año pasado, no me acuerdo exactamente. Es una salida de 0 a 10 volts que llega hasta la entrada del variador de frecuencia, la entrada donde se conecta la referencia de velocidad del variador. Entonces, desde acá lo que hacíamos con este programa es que tenía 3 entradas que eran desde botoneras, y al presionar una de estas entradas tomaba una referencia de velocidad, ya supongamos 25 Hz, y esto iba con una rampa subiendo desde 0 hasta 25. Después podíamos subir, por ejemplo, hasta 35 Hz,
y de nuevo la rampa iba aumentando lentamente hasta que llegaba a 35 Hz. Después si bajábamos a 25, presionando nuevamente el botón anterior, disminuía la velocidad de la misma forma. ¿Ya? Es un programa que yo lo puedo subir incluso porque es un poco diferente lo que se está pidiendo ahora en la tarea. ¿Ya? Pero para que sepan de que aquí hay algunos detalles de cómo se hizo esto. ¿Ya? Se usó un contador que básicamente era para dar esta rampa de aceleración y desaceleración. El variador permite hacer una rampa, ya ustedes pueden configurar el tiempo de aceleración, desaceleración, pero lo que se explicó en su momento con este programa, un caso real que ocurrió, ¿no es cierto?, donde yo trabajaba antes, donde requeríamos que las rampas no las manejara el variador de frecuencia, sino que las manejara el programa del PLC, porque era una referencia de velocidad que se le daba a alrededor de 5 variadores de frecuencia y todos tenían que responder de la misma forma, ¿ya? Tomar una cierta cantidad de segundos para acelerar, una cantidad de segundos para desacelerar, y eso cambiaba en el tiempo. ¿Ya? A veces necesitaba ir en 2 segundos de 0 a 50 Hz y en otro momento requería en 10 segundos ir de 0 a 50 Hz. Entonces, por eso este programa lo que permite es desde el PLC generar una rampa de aceleración y desaceleración, y esa rampa en el fondo enviarla como una referencia al variador de frecuencia. Este es un tema general, ¿no es cierto? Bueno, aquí va con detalle mostrando el programa. Ya, aquí se ve en esta lámina, ¿no es cierto?, que se usó una entrada de tipo analógica, que está por acá abajo, y es de un módulo que tiene adicionado el PLC Celio que está en el laboratorio. Ya, y el módulo es el SR3XT43BD. Ya, ese es un módulo especial, que es un módulo de entrada analógica de 10 bits, y tiene también, viene dos entradas analógicas y dos salidas analógicas en ese módulo. El módulo el que aparece acá, como les decía, tiene dos entradas, y estas son configurables de 0 a 10 volts o de 0 a 20 miliamperes. ¿Ya? Bueno, dentro de esto están los 4 miliamperes. También puede conectarse directamente un sensor de temperatura tipo RTD. Ya en este caso específico, la RTD es un tipo de sensor de temperatura que cambia su resistencia con la temperatura. Y el modelo exacto es un tipo PT100, ya que significa que a 0 grados Celsius tiene una resistencia de 100 ohm. A medida que aumenta la temperatura, aumenta también la resistencia. Y este módulo, a través de esa variación de resistencia, permite, ¿no es cierto?, digitalizar, y después a través de un bloque de ganancia podemos escalar la señal para saber exactamente la temperatura que tenemos en terreno, donde está instalado el sensor de temperatura. Dice acá que la resolución de entrada es de 10 bits y que también tiene tiene salida analógica, ¿no es cierto?, también que es de 0 a 10 volts y también de 10 bits. ¿Ya? Esto se configura, ¿no es cierto?, al iniciar un proyecto en el software del Seriosoft, y ahí nos permite seleccionar este módulo, pero fíjense que adicionalmente hay que seleccionar un módulo que es el SR3NET01, que es un módulo que es un módulo interno, ¿no es cierto?, que tiene 4, variables enteras, ¿ya? O sea, estos módulos siempre tienen que ir los dos, en este caso tienen que configurarse estos dos, ¿ya? Para poder usar ese módulo de salida y de entrada analógica adicional que se puso al PLC. Ya. Otro tema importante, bueno, aquí muestra una imagen de cómo se conecta este módulo del PLC. Fíjense que a mano izquierda está mostrando el PLC y a mano derecha el variador de frecuencia. Entonces dice acá que un ejemplo, ¿no es cierto?, de una aplicación en la mano izquierda dice 1 por 0 a 10 volts de entrada y 1 por PT100 de entrada. Entonces lo que está mostrando, si se fijan, hay un potenciómetro que está conectado entre el más y el menos de alimentación del PLC, y desde ahí sale una señal, ¿no es cierto?, de referencia, la cual puede variar, ¿no es cierto? Si esto está conectado de 0 a 24 volts, va a poder variar entre 0 y 24 volts, pero fíjense que esto está entrando al IH, que sería una de las entradas analógicas,
que está configurada obviamente de 0 a 10 volts. Por lo tanto, cuando sobrepasemos los 10 volts, esto no va a seguir variando el valor interno. Ya como es de 10 bits, va a ir desde 0 a 1023, y cuando sobrepasemos los 10 volts va a quedar fijo en 1023. No va a poder llegar a cuentas más altas internamente, ¿no es cierto?, en la entrada del PLC. Por otro lado, tenemos un potenciómetro que está conectado al IJ, al PT y 0 volt, que es una conexión que está preestablecida para conectar este tipo de sensores de temperatura, ¿no es cierto? El sensor de temperatura, como les dije, es una resistencia simplemente que varía su temperatura, o sea, varía su resistencia con la temperatura. Pero usa 3 cables, porque hay 2 cables que en el fondo van conectados a un mismo punto de esta resistencia, y eso nos permite determinar la resistencia del cable. Como es una variación de resistencia la que nos entrega la información de la temperatura, si el cable es muy largo, vamos a tener una resistencia en este cable, ¿no es cierto?, de conexión, y de alguna forma tenemos que descontar esa resistencia que no corresponde a la resistencia del sensor propiamente tal. Entonces, por eso usa esta configuración. Ustedes siempre van a encontrar este tipo de sensores de temperatura RTD que son de 3 cables, ¿ya? Básicamente para hacer esa compensación y eliminar, ¿no es cierto?, o de alguna forma calcular cuál es la resistencia del cable que no corresponde a la resistencia de variación en el sensor. Por otro lado, en la parte de abajo tienen un ejemplo de conexión de una señal de corriente. Aparece un transformador, ustedes lo pueden ver acá, y esto en realidad es una fuente de corriente. Entonces, esta fuente de corriente lo que hace es ingresar también, ¿no es cierto?, por el IH, y hay otro punto que está conectado a los 0 volts, ¿ya? Y también muestra cómo sería una entrada de tensión que está entrando por el IJ, ¿ya? Y ahora, bueno, se puso el potenciómetro de otra forma nomás, pero finalmente lo que está haciendo es eso, mostrar cómo se conectaría una señal de entrada de corriente o una señal de voltaje, ya que son los 2 tipos de señales estandarizados que van a encontrar en la industria. En el lado derecho tenemos el variador de frecuencia, y este variador, si se fijan, tiene unas entradas que dice IL6, IL5, IL4, hasta el IL1. Estas son señales digitales que son configurables. Normalmente los variadores de frecuencia cuentan con una programación, ya que se llama una macro. Ustedes cuando seleccionan una macro a través de parámetros, ¿no es cierto?, tiene una rueda aquí en el frente que nos permite movernos entre los distintos menús que tiene el variador de frecuencia. Entonces ustedes pueden seleccionar una macro, por ejemplo, partida de 2 hilos o partida de 3 hilos, y inmediatamente estos van a quedar configurados. Por ejemplo, en la partida de 3 hilos queda el LI1 queda como el run, como darle partida, y el LI2 normalmente queda como inversión de marcha, y así, ¿ya? Entonces se le asigna una función a estas entradas. Esas funciones se pueden modificar, ya ustedes pueden ir al parámetro exacto donde hace referencia a esa entrada y cambiar y usarlo para otra función. Por otro lado, por la parte de arriba, aquí tenemos entradas. Está el AI1, AI2 y AI3, que son entradas analógicas que nos permiten, por ejemplo, comandar la velocidad a la que va a ir el motor conectado a este variador de frecuencia. Aquí, normalmente, en todos los variadores, existe una entrada que está ya configurada para comandar desde un potenciómetro. El AI1 sería ese caso. Y si se fijan, hay un potenciómetro que está conectado el punto C a una fuente interna que tiene el variador de frecuencia, que es de 10 volts, y el A al punto común. Por lo tanto, el cursor, ¿no es cierto?, la parte que varía la tensión, ¿no es cierto?, en el potenciómetro conectado de esta forma, va al AI1. Entonces, también, dentro de este variador de frecuencia se puede hacer una parametrización y, bueno, esta señal que va a ir de 0 a 10 volts, darle un cierto escalamiento. ¿Sí?
De la misma forma se puede hacer para conectar una señal de 0 a 10 volt o de menos hasta más 10 volt DC, ya que sería en el AI2, y en el AI3 muestra acá un ejemplo de cómo conectar una señal de corriente. Si se fijan por arriba también hay un AO1, que es una salida de corriente configurable, que ustedes la pueden usar, por ejemplo, para un indicador de panel, ya donde muestre la frecuencia a la que está trabajando este VDF, este variador, o la corriente, bueno, se puede configurar. Y más hacia la izquierda está el R1A, R1B y R1C, que el C es un punto común donde ustedes pueden conectar acá, por ejemplo, 24 volts, y el RA llevarlo como una retroalimentación hacia un programa en el PLC, que es la señal que mostré anteriormente en el fondo, que es esta señal que dijimos que está acá, que es el I4 en este punto, que es el ready del VDF. Ready del variador de frecuencia viene desde estos contactos de relé que están acá. El R1A sería el que yo usaría, ¿no es cierto?, en este caso, que es un contacto normal abierto, pero apenas ustedes encienden el variador de frecuencia, y si este está operativo, ese contacto se cierra. Si ocurre cualquier problema, por ejemplo, con el variador, eh, este va a estar abierto, y por lo tanto voy a tener la retroalimentación de que ocurre algún problema con el variador, y el programa del PLC, ¿no es cierto?, va a tener esa información de entrada, por lo tanto no le va a dar arranque porque hay un problema, y bueno, normalmente uno en la industria lo que hace es que esa señal inmediatamente la pone como alarma, ¿no es cierto?, en alguna pantalla para que el operador se dé cuenta y pida al eléctrico de turno que vaya a revisar qué ocurre con el variador, ¿ya? Hay otro relé más, que es de R2A y el punto común, R2C. Son contactos, como les decía, contactos secos, o sea, por lo tanto es simplemente un contacto de relé, y también es configurable. Entonces, eso es básicamente lo que uno tiene en la entrada o en la bornera de control del variador de frecuencia. Hay otra bornera que se ve por acá abajo, que es la de fuerza, donde normalmente se conecta el motor y se puede conectar una resistencia de frenado, ¿ya? Una resistencia que permite disipar, ¿no es cierto?, toda la energía que devuelve el motor cuando regenera. ¿Ya? Si regenera demasiado un motor, lo que ocurre es que el variador de frecuencia sube mucho el voltaje en un bus que se llama bus de corriente continua, y al subir el voltaje puede dañar incluso alguna etapa del variador de frecuencia, por lo tanto, lo que se hace es quemar esa energía en una resistencia, ¿ya? Hay otros variadores que permiten regenerar, pero son variadores con otras topologías internas, ya diferente al que estamos usando en este caso. Hay una señal que es súper importante, que esta que dice STO y P24. En este caso, aquí muestra un puente, pero realmente lo que es eso es que conectamos tensión a todo el bloque de fuerza del variador de frecuencia. Si nosotros no tenemos este puente acá, este variador nunca va a tener salida hacia el motor para que el motor se pueda mover. Acá normalmente se puede poner una parada de emergencia, o se puede poner algún tipo de relé o algún contacto de relé, ¿no es cierto?, comandado por el variador de frecuencia o directamente de alguna parada de emergencia, de tal forma que cuando se presione esa parada se abra estos dos puntos, ¿no es cierto?, el contacto que está entre los dos puntos, y deje fuera la etapa de fuerza del variador de frecuencia. Este es por un tema de seguridad, ¿ya? Normalmente las instalaciones, cuando no tenían estos terminales que se ven acá, uno instalaba un contactor arriba del variador de frecuencia. Y ese contactor estaba asociado a una parada de emergencia. Entonces, ustedes presionaban la parada, se abría el contactor y quedaba el variador sin energía. En este caso no es necesario porque tiene estos puntos de bornera que nos permiten hacer lo mismo en forma más segura, pero no es necesario poner un contactor, sino simplemente puede ir la parada de emergencia conectada entre estos dos puntos. Si se abre el contacto, el variador simplemente nunca va a entregar tensión al motor y el motor no se va a mover, ¿ya? Entonces, eso se los doy como algunos comentarios respecto a una de los proyectos de los cuales ustedes pueden elegir, ¿ya? Y que es comandar este variador de frecuencia. Está en el aula el enunciado completo, ¿no es cierto?, con el detalle de lo que se requiere
hacer, ¿no es cierto?, para este proyecto. Y bueno, en la fase 2, esto significaría hacer las conexiones, hacer las pruebas y parametrizar el BDF, ¿ya? Bueno, aquí otra cosa más que en estas señales configurables de entrada, ¿no es cierto? Hay varias formas de conectar. Hay una forma que es usándolo como una configuración sourcing, donde sourcing aquí sería el elemento que está afuera del variador, y en el fondo estoy tomando 24 volts y ingresando a cada una de estas entradas con estos 24 volts. Ya, por lo tanto, el flujo es hacia adentro, entonces estaría actuando, ¿no es cierto?, como el elemento de acá, cada botonera está entregando tensión, ¿no es cierto?, y el flujo corriente sería hacia adentro del BDF, por lo tanto el BDF estaría como sinking, y estos elementos, estos contactos estarían como sourcing. Sí. Ajá, ya. Eh, Aquí hay otra configuración que muestra simplemente, ya que es una configuración de cómo hacer esto del contactor que yo les decía que va aguas arriba del variador de frecuencia. Entonces toma desde un transformador, toma una señal de dos fases, ¿no es cierto? Y se hace todo un control, hay un contactor acá, que es el mismo contactor que abre arriba del variador, y además está tomando una señal que está entre el R1C y el R1A, que es la señal que yo les decía que es de ready del variador. O sea, cuando presionan el botón, se va a energizar el variador, se va a cerrar este contacto y va a quedar cerrado va a quedar enclavada esta señal, por lo tanto va a quedar permanentemente cerrado ese contactor. En el caso que el variador esté con falla, nunca se va a producir ese enclavamiento porque va a quedar abierto acá abajo. ¿Ven? ¿Se fijan? El S1 sería el botón de partida y acá hay dos contactos en serie. El contacto auxiliar del contactor y el contacto del variador de frecuencia. ¿Ya? Miren, acaba de salir un mensaje acá que al parecer se va a cortar la transmisión. Si se llega a cortar, yo me voy a cambiar de cuenta y le envío el correo de nuevo. Ya no sé qué va a pasar porque en otra oportunidad me ha permitido continuar más del tiempo, que son 40 minutos en realidad que tiene el Zoom, ¿ya? Así que si llega a ocurrir algo, si llega a cortar la transmisión, bueno, me voy a cambiar de cuenta simplemente y le envío el correo de nuevo para que se conecte. Ya. Bueno, aquí también muestra otra forma de comandar este variador de frecuencia, que es a través de un relé que está específicamente eh, hecho para esta aplicación, ya con el variador. Ahí no le voy a dar más detalle, pero hay un ejemplo simplemente. Ahí de nuevo, están las borneras, cómo sería físicamente. O sea, ustedes aquí en el frente abren esa tapa y se van a encontrar con eso. Y ahí está todo. Si quieren seleccionar como syncing, sourcing, lo que estábamos viendo recién, ¿no es cierto? Yo les decía que una fuente externa, por ejemplo, en el caso que está acá a la derecha, está como sourcing, o puede ser una fuente externa como syncing, está aquí a la derecha. Fíjense que cuando hablamos de syncing, en realidad lo que está conectado, ¿no es cierto? El otro lado podríamos decir de cada uno de estos contactos de entrada es a 0 volts. Y cuando hablamos de sourcing, fíjense que están conectados a 24 volts. ¿Ya? En el caso de acá lo mismo, pero es interno. ¿Ya? O sea, en vez de tomar la referencia desde los 24 para estos contactos, lo estoy tomando desde los 0. Entonces todo esto depende de cómo ustedes tengan la conexión hecha al PLC. Si el PLC, cada una de las Q está en uno de los puntos conectado a 24, bueno, tengo que usar esta configuración. Aquí tendré que usar los 24 del variador, aquí podría usar los 24 de una fuente externa. No estoy tomando la fuente del variador, pero estoy uniendo así los comunes, perdón, los 0 volts de las fuentes. ¿Ya? Eso. Ya. Bueno, aquí hay algunas cosas de parámetros, pero todo eso ya es temas que tienen que ustedes investigarlo para hacer la configuración. Ya. Ahora vamos a pasar, ¿no es cierto? Vamos a continuar en realidad con lo que quedamos en la última clase. Entonces, yo puse aquí algunos modelos de PLC de la marca Siemens, hay otros de la marca Rodwell Automation, ya el PLC5, SLC500, Micro 800 y así. Y
Después puse también los de Schneider, ya aquí está el Modicon TSX que tenemos en el laboratorio 2 de automatismos, el Modicon M340, que también tenemos uno en el laboratorio de procesos, Modicon M221, de eso no tenemos, Modicon M380 tampoco tenemos, y los Celio Logic que tenemos, ¿no es cierto?, en el laboratorio de autómatas 1. Miren, aquí yo les pongo esto para que ustedes puedan elegir alguno de estos para la tarea, ¿no es cierto?, que es esta presentación PowerPoint que tienen que hacer con los temas que le mencioné anteriormente, que es decir cuál es la capacidad del procesador, cuántos módulos de entrada y salida se pueden conectar. Dijimos también el software que se usa para programarlo, qué tipo de comunicación soporta. Bueno, entonces aquí tienen algunos para que ustedes busquen cuál de estos son PLC modulares y cuánto se llama, y pueden investigar lo que se está pidiendo. Otra cosa importante es que aquí hice una diferencia, fíjense que hay unos que dice PAC al lado, ¿ya? Acá dice EPAC. Este Modicon M580 es un PLC que está orientado a sistemas de seguridad. Por ejemplo, todas las vallas perimetrales que usted encuentra en una planta industrial o los sensores, ¿no es cierto?, que detectan si una persona ingresa a un cierto punto de una máquina que es riesgoso, son equipos que están orientados para hacer la detención en forma segura de ese equipo, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la E que está aquí, ¿ya? Esa E de EPAC es que es un sistema para este caso de seguridad. Y la palabra PAC está denotando de que en el fondo estos PLC tienen una capacidad un poco superior a la del PLC normal. El PAC significa que permite hacer un control de proceso y que normalmente cuenta con más instrucciones y mayor cantidad de entrada y salida de tipo analógica, ¿ya? Entonces, el PAC significa que es un equipo de una gama más alta que un PLC. Entonces, ahí lo quise destacar de esta forma, ¿ya? Entonces, el Modicon M340 se considera como un PAC, ya que es más potente que el Modicon, por ejemplo, M221. Ahora vamos a pasar a un tema que tiene que ver con las comunicaciones industriales, ¿ya? Entonces, aquí hay que hacer una diferencia en cuanto a lo que es las redes de comunicaciones, podríamos decir, de oficina, respecto a las que son industriales. Al principio, cuando yo empecé a trabajar, no existía mucha diferencia desde el punto de vista de que los equipos que comprábamos para generar una red dentro de una industria normalmente eran de oficina, ya porque no había, por lo menos aquí en Chile, mucha disponibilidad de equipos con estándares industriales. Con el tiempo empezaron a llegar ya equipos que cumplían con algunos protocolos, cumplían con algunos estándares que eran orientados netamente al uso industrial. Entonces, la red de comunicaciones es un conjunto de elementos con características comunes conectados a través de un medio con el objetivo de compartir y optimizar recursos. Estos equipos, dice acá, que pueden presentar diferentes topologías, ya que es la forma en la que están conectados e interactúan entre ellos, ¿ya? Las comunicaciones industriales son todos los elementos para intercambio, ¿no es cierto?, de información entre dispositivos que interactúan entre sí para lograr un producto final en la industria. Esa sería la definición. Este tema es súper importante, es una pirámide que ustedes ven acá, que es de manufactura integrada por computadora. Entonces, este tipo que está acá, Joseph Warrington, habló en un libro, ¿no es cierto?, de los años 80, que yo lo descargué, de hecho. Entonces, él habla de que los computadores, cómo operan, ¿no es cierto?, dentro de una industria, ¿ya? Y estos computadores operan en estos niveles que aparecen acá, ya que son 5 niveles. Entonces, tenemos un nivel 5, ¿no es cierto?, el nivel más alto, que es un nivel de administración, que son básicamente computadores que están dentro de una planta industrial o computadores que están en distintos puntos, pueden ser varias plantas industriales, y a través de un software, ¿no es cierto?, que aparece aquí, un ERP, permite que se pueda
usar información que viene desde el proceso, ¿no es cierto? Y esto a un nivel de gerencia, ¿no es cierto? Poder tomar decisiones, eh, poder, poder tomar decisiones a través de la información que viene desde las capas de más abajo. Después tenemos un nivel 4, ya información de manufactura. Aquí nos permite, a través de la información, ¿no es cierto?, que viene desde el proceso, poder hacer inventarios y diferentes otras cosas, información de contabilidad, ya distintos tipos de información. Por ejemplo, una información típica es cada producto qué valor tiene, ya, y para eso se requiere muchas veces saber incluso el gasto de energía de una maquinaria para poder asignarle el centro de costo o el producto que se generó, ¿no es cierto?, hasta incluso cuánto consumió en energía para poderlo generar. Entonces ahí podemos tener el valor de cada producto y saber si ese producto en realidad es un producto que está siendo rentable o no. Entonces,